las reglas que voy a mostrar ahora para sospechar de pacientes con inmunodeficiencia primaria. Si solamente aprenden eso, ya se cumplió el motivo de mi llegada. El resto todo pueden olvidarlo. Lo que no pueden olvidar es cómo sospechar. Porque sean médicos patólogos, sean médicos ginecostetras, sean médicos dermatólogos, sean el médico que sea, finalmente médico general tiene que saber sospechar. No se le puede pasar de largo la patología. Hay un paradigma que se ha roto. Y ese paradigma lo ha establecido un tipo que a mí no me agrada, ¿no? Es un antipático por naturaleza, el doctor Jean-Laurent Casanova, un francés. Y particularmente a mí los franceses no me agradan porque me han tratado mal siempre que he viajado a Francia. Entonces, yo no sé francés, yo hablo inglés, italiano, un poco de portuñol y castellano. O sea que en realidad cuando ustedes no pronuncian el francés, ¿sí? Perfecto, entonces ya tienen un problema en francés. Entonces y menos si le preguntan en inglés, entonces ahí sí lo odian. Tienen un problema con los ingleses, tienen un problema con los alemanes, tienen un problema con los italianos, tienen un problema con los españoles. Detestan a los que hablan inglés porque creen que son ingleses o americanos, y ellos los libertaron cuando nos cayeron bajo el yugo alemán. Nos detestan a los alemanes porque ellos los conquistaron. Detestan a los suizos porque ellos estuvieron neutrales. Detestan a los italianos y a los españoles porque ellos son de segunda categoría. Están fritos, estamos fritos con los españoles. Y entonces este señor, a pesar de lo antipático que es un genio. Él descubrió algunas cosas importantes. Primero, descubrió la falla del receptor de gamma interferón en los macrófagos, que permitía producir infecciones, ¿sí? Infecciones muy severas por micobacterios atípicos en sujetos que tenían ese defecto. Eso fue el aporte y convirtió a la patología infecciosa por micobacterios en una forma de inmunodeficiencia primaria. Vale decir, si nosotros comprobamos que hay una falla del receptor de interferón, entonces, interferón gamma, entonces estamos frente a un problema de inmunodeficiencia primaria, que debería llamarse síndrome de Casanova. Sí, claro, porque él fue el que se dio cuenta y hizo todos los papers. Pero Casanova fue un poco más allá. Él ha dicho de que los paradigmas en el campo de las inmunodeficiencias han cambiado y que en realidad este campo está en su infancia y ha cambiado los paradigmas en realidad ¿bajo qué punto de vista? Esto es una traducción de la tabla que está contenida en este artículo que fue publicado en Science. Desde el punto epidemiológico, lo que más o menos se ve es así. La frecuencia, lo que cree, digamos, el colega desinformado. La frecuencia convencionalmente es rara. O sea, se piensa que las inmunodeficiencias son raras. Lo nuevo es que ahora ya sabemos que hay inmunodeficiencias que alcanzan el 20% de la población, como la deficiencia de la manosa binding lectin, de la manosa ligante, del ligante de manosa, de unión a manosa. ¿Sí? Pero además sabemos que los novovirus producen diarreas por defecto de una mutación del FUT2, que es una fucosidasa, que tiene que ver con el sistema inmune. O sea, la falla de esto produce una alteración en la respuesta al virus y todos los que se infectan con novovirus terminan haciendo cuadros diarreicos. Eso es 70% de la población mundial, vale decir que el defecto alcanza el 70% de la población. Entonces es un defecto más que común. La ocurrencia familiar. Ahora ya sabemos que no tiene que ser necesariamente de herencia ligada al cromosoma X, sino que además puede ser esporádica. Puede haber una mutación de novo, así se le llama, mutación de novo. Alguien de pronto, por alguna razón que desconocemos, muta un aspecto de la inmunidad y se presenta en forma esporádica. Por ejemplo, la mutación de UNC93B1 y la formación y la estabilidad y formación del tolerant receptor 3, que tiene que ver básicamente con la respuesta inflamatoria para la producción de interleuquina 1. Y luego la encefalopatía por herpes simple, que ya les he dicho que es una inmunodeficiencia primaria.
Ahora, si ustedes ven un niño con encefalopatía por herpes, ya no queda duda que ese niño tiene una falla en la inmunidad. Y como digo, esta falla no es familiar, sino puede ser esporádica. El otro paradigma, que ya lo hemos roto hace un rato, es pensar que solamente la etapa de inicio es en niños. Ahora sabemos que es en adultos y que se puede dar en lo que llamamos como inmunodeficiencia común variable, aquella inmunodeficiencia donde caen las inmunoglobulinas, especialmente la IgG. Siempre hemos pensado que el pronóstico de una inmunodeficiencia es que el cuadro se agrave, ¿correcto? Que el cuadro se agrave. Pero en la realidad, a veces el cuadro, que era lo convencional, era que el cuadro se agravaba espontáneamente. Hoy observamos que el cuadro puede mejorarse espontáneamente. ¿En qué caso se mejora espontáneamente? Cuando el defecto es en la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque si el defecto, por ejemplo, es la manosa binding lectin, probablemente aquí ya deben haber 20 con el defecto. ¿Cómo siguen también? Porque ese defecto es cubierto o es reemplazado por la inmunidad adaptativa que va a cubrir el defecto. Y ese es el caso, por ejemplo, de la deficiencia de DIRA4 y también producción de citoquinas. Hay deficiencias, no se producen bien citoquinas, pero cuando maduran los linfocitos T y B, el problema innato desaparece. Yo soy un adulto que tuvo de niño una neumonía al año de edad. ¿Saben lo que pienso? Que yo tengo un defecto de la inmunidad. Sí, y cuando muera, probablemente va a ser solamente la continuación del defecto. ¿Y por qué digo eso? Porque si vemos una curva, al inicio nuestra inmunidad, ¿qué tipo de inmunidad domina? La innata. Luego de unos meses empieza la inmunidad adaptativa a reemplazar la importancia de la inmunidad innata. Y esa dura toda la vida. Pero ¿qué pasa al final de nuestra vida? La inmunidad adaptativa empieza a disminuir su actividad. Y luego nuevamente volvemos a depender de la inmunidad innata. Menudo problema. ¿Se dan cuenta? Es un problema serio. Porque aquellos que nacieron con un pequeño defecto, ese defecto se va a volver a encontrarse el defecto en el camino. ¿Correcto? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, la parte más importante, como dije desde el inicio y continúo sosteniendo, es sospechar. Ocho más infecciones de oído en un año. Pucha, que si alguien tiene 8 infecciones o 6, tienen que parar la oreja. O sea, un otorrino o sea, ese es el problema. Va un niño al otorrino, le ven la infección, lo tratan. Pasan unos meses, pasan unas semanas y de repente dejan de ver ese otorrino, van a otro otorrino que le vuelve a ver el oído y es otra segunda infección. Es la misma, no hay una segunda infección, porque cuando hay una deficiencia los antibióticos no resuelven el problema, solo lo disminuyen. Pareciera que ya se curaron y nuevamente vuelve. Lo vuelven a tratar, nuevamente vuelve. Y lo vuelven a tratar, nuevamente vuelve. Y como son diferentes médicos, ¿sí? Nuestra pobre cultura y nuestro sistema médico funciona así. El paciente va a un médico y dice, no me gusta la cara del doctor, no, y además me mira mal, no, mejor no voy a otro, ya, hace otro. Y lo tienen al niño paseando de médico a médico. Es muy común que cuando hay fracaso, la familia ya entre en una vorágine de buscar uno y otro y otro y otro y otro. Eso es normal. Los pacientes más complicados que yo he visto en mi vida han sido aquellos que han sido recontra manejados, donde no estuvo claro al inicio qué pasó. Y nunca aclararon qué pasó, porque el médico no tuvo tiempo de profundizar. Como no tuvo tiempo de profundizar, entonces, ¿qué es lo que se necesita primero desarrollar? ¿Nuestras habilidades médicas? No, la empatía con el paciente, para que ese paciente vuelva y vuelva y vuelva, y a pesar que otro le diga, no, pero como está joven, el mejor es el otro, pero continúe con usted, porque después de varios meses, seguro que usted va a chutar. Claro, si les preocupa su conciencia. A algunos no les preocupa su conciencia, a mí sí. Yo cuando no sé algo me voy a buscar las respuestas.
Y pido esto, y pido aquello, y pido esto, y vuelvo a pedir lo otro, y vuelvo a revisar, y vuelvo a revisar, y reviso de nuevo. ¿Correcto? Pues la única forma en este tipo de patologías es estar seguro de que no se está equivocando. Y hay que pedirle fidelidad al paciente. Es bien difícil cuando tiene que el paciente pagar. Es totalmente cierto. En mi consulta se paga, yo no hago consultas gratis. Y los que han sido fieles, no vayan a creer que son los que tienen plata. Me asombra que haya gente que viene desde un cono a pagar lo que yo cobro. Y vuelven, y vuelven, y vuelven. Cuando tienen una patología difícil. ¿Por qué? Porque yo les voy a ofrecer lo que siempre le ofrezco a mis pacientes. Yo voy a hacer todo lo posible por encontrar qué tienes. De repente no lo sé ahorita, pero vamos a encontrar qué tienes. Eso es lo que puede hacer cualquier persona consciente. 2 o más sinusitis infecciosas graves en un año. 2 o más meses tomando antibióticos con pocos resultados. De estos pueden haber varios. Les voy a decir, yo una vez de curioso me fui y hablé con una persona excelente, que es el que hoy es nuestro jefe de la escuela de medicina, el doctor Shimabuko. Lo busqué cuando era director del hospital de niños. Le dije, doctor, me encantaría poder, usando estos criterios, correr en las hojas GIS que ustedes tienen. Antes el hospital tenía un sistema de hojas GIS, que es una hoja de historia clínica electrónica. Un proyecto maravilloso que se abandonó. Y ahora está todo el mundo queriendo hacer una hoja electrónica, pero ese proyecto GIS funcionaba maravilloso, sistema digital integrado o algo así se llamaba. Era una hoja donde se vaciaban datos. Yo cogí todas estas variables y vacié. ¿Saben cuántos pacientes encontré? 56 pacientes en el hospital de niños que no tenían el diagnóstico de inmunodeficientes, pero sí cumplían por lo menos un buen poco de estas sospechas. 56 no es poco, ¿ah? Teniendo el nivel de hospital de alto nivel, no es poco. Entonces, se convalida pues, si en Estados Unidos los centros de alto nivel se demoran 4.7 años, ya se imaginan cómo será acá, ¿no? Ok, 2 o más neumonías en un año. Si una persona tiene 2 neumonías en un año, eso es extremadamente sospechoso. Y si es niño, casi confirma. Y si ve la placa y deja bulas, peor todavía. No aumento de peso ni crecimiento. Por eso el tallado y todas las valoraciones del niño sano deben cumplirse. Y si no se ve, si se ve aparte de estos compromisos esto, hay que mirar con cuidado. Abscesos cutáneos recurrentes profundos o de órganos. Porque muchos de estos pacientes tienen que hacer un absceso que luego profundiza. Empiezan con una piodermitis acá y terminan con un absceso perirenal, por decirlo. Aftas persistentes en boca después de un año. Necesidad de antibióticos intravenosos para aliviar la infección. O sea, le dan por vía oral, no funciona. No funciona. Pero inmediatamente ustedes le ponen intravenoso, el paciente mejora. Le mantienen el intravenoso, el paciente está bien. O está aliviado. Le quitan el intravenoso y el paciente vuelve a estar mal. O sea, que hay mejora entre episodios, pero no hay curación. Característica típica. Dos o más infecciones profundamente arraigadas, meningitis, osteomielitis, celulitis o sepsis. Y finalmente lo obvio. Algunos de estos niños tienen antecedentes familiares de inmunodeficiencia. Yo acá en Perú he tenido la oportunidad de ver 2 hermanos, ambos con asma severa, los 2 murieron por asma severa, que eran un síndrome de hiper-IgE. ¿Sí? Vamos a ver por qué cosa es un síndrome de hiper-IgE ahorita. Bueno, esto es un poco el cuadro de las diferentes fallas que podemos encontrar, ¿no? Puede fallar la IgA. A ver, vamos a entender. ¿Qué hace la IgA en el cuerpo? ¿Qué cosa? Está en las mucosas, sí, eso ya lo sabemos. ¿Pero qué hace?
pieles mucosas. Ahora, imagínense ustedes, ¿ah? Van caminando por la calle, tranquilamente, se van a su trabajo y pasa un tipo, lo mira despectivamente y dice idiota, sin mediar ninguna razón. Y entonces, algunos de los de aquí, que ya tienen cara de a mí nadie me dice idiota, se agarran a trompadas con el tipo. Evidentemente esos tipos que se agarran a trompadas, el que fue insultado va a terminar herido, o el otro va a terminar herido. Segundo, si se va a su trabajo, no va a llegar a su trabajo. Tercero, si fue lo suficientemente fuerte los golpes en la cara, ya tiene una denuncia penal y probablemente está detenido en la policía. ¿Correcto? Ya. Ahora imagínense un germen que entra por la vía oral a la vía aérea, alta. ¿Qué debemos esperar con la entrada de los gérmenes? Porque la vía alta está altamente contaminada. Están entrando los gérmenes a cada rato. ¿Ustedes creen que en la vía aérea es así, yo paso, me insultas y yo me agarro a trompadas al toque? No, pues, porque no pararíamos de tener neumonía. Y nadie les ha explicado claramente qué hace la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A introduce un factor que se llama la ignorancia inmunológica, que es un mecanismo de protección. Entonces yo estoy caminando, viene el tipo, se cruza y me dice idiota, yo lo miro y me sigo de largo, no le hago caso. Está loco. ¿Qué hace la IgA? Primero, no pega complemento. Por lo tanto, no puede ser un elemento de opsonización. ¿Correcto? No tiene actividad opsonizante. Y como la IgA se pega a las bacterias y no opsoniza, no se puede pegar a los receptores ni de macrófagos ni de neutrófilos, donde hay receptores generalmente del tipo FC, gamma 1, 2 y 3 y 4, que son los que están en neutrófilos y en macrófagos. No pueden pegar a la inmunoglobulina A porque la inmunoglobulina A no pega complemento. Entonces, ¿qué hace la inmunoglobulina A? Es un inhibidor, impide que las bacterias tomen contacto con la inmunidad inflamatoria. Y como no van a poder tomar contacto con la inmunidad, que puede generar una amplificación de la respuesta inmune, lo único que sucede es que esas bacterias bañadas en IgA son mezcladas con moco y el movimiento mucociliar ¡buah!, afuera. Y eso afuera puede ser como esputo o afuera puede ser por deglución. Ustedes están deglutiendo todo el día bacterias. Y ahí la importancia del ácido del estómago. Acá en el Perú se venden como caramelos los inhibidores de la bomba de protones. 5 minutos. Ah, ya van a cerrar. So sorry. 5 minutos, no me queda tiempo para decir más que lo que voy a decir en 5 minutos, que es nada. Vamos a ver de frente los casos. 5 minutos es bien poquito. No vamos a ver nada. Pero ni siquiera vamos a resaltar las cosas más importantes. Por ejemplo, mucho se pregunta a la gente, ¿cuántas infecciones normalmente debe tener un niño? Miren, casi 10, 11, ¿sí? Hasta los 3 o 4 años, entre 11 y 10. O sea, casi una por mes. Banal, pues, un resfriito, una tosecita, un chupito, ya, eso, banal. Nadie está hablando de neumonías, ni de abscesos profundos que tienden a profundizar, ni nada de eso. Eso es lo normal. Bueno, acá lo dejamos, esto sí es muy importante. De acuerdo al tipo de bacterias y de acuerdo al tipo de enfermedades que debemos buscar. Por ejemplo, lo más común, vamos a defectos inmunodeficiencia común variable, que es 1 en 500, ¿sí? Bacterias piógenas, Giardia, todo el resto negativo.
Si alguien tiene diarrea y tiene infecciones por bacterias piógenas, hay que pensar en inmunodeficiencia común variable. Y si eso lo sumamos a una caída de la IgG de manera importante, con una curva de descenso de todas las inmunoglobulinas, estamos frente a una inmunodeficiencia común variable. En la gamma globulinemia la cosa no va a ser distinta, porque la inmunodeficiencia común variable cae en todas las inmunoglobulinas. Pero este niño nace sin inmunoglobulinas. O sea, no tiene células B y no tiene, por tanto, ninguna estirpe C19, 20, 21. CD19, CD20 y CD21 no existe. No hay expresión. Por lo tanto, bacterias piógenas y Giardia lambda. Cuando hay deficiencia de complemento, hay bacterias piógenas, pero más frecuentemente diplococos. Y muy frecuentemente síndromes lupus-like, síndromes parecidos al lupus. Infección por diplococos, síndromes parecidos al lupus. Defecto de la fagocitosis, igual, bacterias piógenas. Cuando hay una inmunodeficiencia combinada severa, ¿qué cosa va a fallar? Las células T y las células B. Entonces va a tener todo casi: virus, hongos, Pneumocystis carini, micobacterias y bacterias piógenas. No va a haber Giardia, no va a haber nada de esto. Sigamos. Brevemente, como son 5 minutos, dejamos todo esto y pasamos de frente. Bueno, dejo toda la... Por eso digo que esto es complejo. Estos son inmunodeficiencias que afectan la inmunidad celular con linfopenia o con linfopenia de células T. Y cada uno de estos es un síndrome. Miren ahí, ¿quiere especializarse? Solo en esto. ¿Sí? Pues bueno, ¿quieren fungir especialistas? Este cuadro es 2 o 3 charlas. Inmunodeficiencias con asociación a características sindrómicas. Por ejemplo, entra un síndrome hiper-IgE, yo lo miro, me miro la cara y digo, síndrome hiper-IgE, solamente por las fases. Además, si es adulto, por las deformidades óseas. Además, si es niño, por la forma de la cara y el implante de orejas y de nariz. Falla predominantemente anticuerpos. Ya dije, otitis, neumonía, sinusitis, diarrea, sepsis. Con deficiencia de IgM y presencia de IgG y IgA, con ausencia de células B, con células B mayores al 1%, ¿sí? Con AR y con atopic dermatitis atópica, con deficiencia de IgA y de IgG, pero con presencia normal o superior de IgM, síndrome hiper-IgM. Y podríamos así hacer toda la gama que hay. Deficiencia por disregulación es otra categoría. Acá hay síndromes de autoinmunidad que constituyen inmunodeficiencias primarias. Defectos congénitos en el número, la función o ambos de los fagocitosis. Con o sin anticuerpos antipolimorfos nucleares. Con neutropenia, sin neutropenia. Con valores normales, con valores anormales. Si son con valores normales y tiene un defecto, es un defecto cualitativo de la fagocitosis. Con defectos intrínsecos y de la inmunidad innata. Solamente estoy paseando para que ustedes vean. Síndromes autoinflamatorios. Esto nada más es un mar de síndromes, donde se destaca el síndrome hiper-IgD. ¿Qué cosa es el síndrome hiper-IgD? Es un defecto de la mevalonato quinasa. ¿Qué es eso? Una enzima que está en la vía del colesterol. ¿Cómo? ¿Un defecto enzimático produce incremento de una globulina? Sí. ¿Qué cosa es un síndrome de autoinflamatorio? Es un síndrome donde la inmunidad falla a tal manera que el individuo se inflama en ausencia de noxa o de patógeno. ¿Y cuál es la característica fundamental? Fiebre. Entra al hospital con fiebre de origen desconocido. Vienen todos los médicos, los tops, y no encuentran nada. Y la fiebre continúa, pasan 2 semanas, desaparece.
Luego nuevamente aparece la fiebre y luego desaparece. Y cuantos más episodios hayan, todo el hospital está como un loco, porque no saben qué tiene el paciente. Y no tiene infección, tiene un síndrome autoinflamatorio. Defectos del complemento y lo que llamamos fenocopias, o sea, alteraciones inmunes que copian algunos defectos. Por ejemplo, el síndrome de Purtilo, ¿sí? Este de acá, que es una falla somática de un receptor TNF. El síndrome de Purtilo lo que da es una linfoproliferación, que de hecho es una fenocopia de una leucemia. El síndrome de Purtilo. Bueno, podemos entrar a hablar de los defectos a gammaglobulinemia, las fallas, y las fallas que se dan a nivel de las señales. Bueno, acá tienen un niño con defectos de hipogammaglobulinemia y acá tienen una chica de lo más normal que tiene el mismo defecto que llegó hasta mayor. ¿Cómo? Cuidado con sus antibióticos, cuidado con lo que come, e inyección con mediciones de anticuerpos. Yo acá conozco médicos que ponen, ¿no? Entonces, ya, te vienes el 4. Fa. Ahora te vienes el 4 el próximo mes. Fa. Ahora te vienes el 4 el siguiente mes. Fa. Creen que es el pago de una tarjeta de crédito. Ni más ni menos. Oye, ¿te han hecho un control? No. De pronto, sepsis. Claro. El señor, el otro señor, la otra señorita que tienen esa enfermedad no tienen la misma cinética. Cuando usted pone inmunoglobulinas, unos catabolizan más rápido, otros menos rápido. Hay que seguir el proceso, dosando. Muy caro, muy difícil. Hay las citas, te doy cita para dentro de 5 meses, ya el paciente murió. O cuando el subvencionador debe pagar, que es el seguro, oye, compra tú, yo después te devuelvo. Yo tuve un niño, con 2 niños, uno estaba al frente. Entonces, venía papá abogado, mamá abogado, venían de una buena condición académica, de una buena condición profesional en Trujillo, tenían una casa en Miraflores, o sea que la gente acomodada. Pero querían que les paguen la inmunoglobulina. Entonces, primer mes, bien, segundo mes, bien, tercer mes, bien. Luego hicieron la transferencia a Trujillo, allá le dieron un mes, dijeron, pero nos anda la ampolla, pero yo lo veo muy bien al chico. Mejor no le ponemos. Termina ese mes que no le ponen y dice, uy, me está doliendo una muela. Lo llevan al dentista, le traquetea la muela, al día siguiente el UCI con sepsis. La ignorancia de alguien preparado. Yo personalmente fui a su casa en Miraflores a hablar de los padres, decirles, no pueden dejar, no se pueden olvidar, tienen que comprar ustedes. Bueno, no sirvió de nada, el chico le dio sepsis. Transferido a Lima para manejarlo en UCI. Mejoró, pero yo no sé el destino de ese chico. Seguro con ese descuido se debe haber muerto. No en ese episodio, pero en otros, porque la cosa para estar así es un médico que esté allí, que haga el adecuado manejo de las infecciones que aparezcan, que esté al tanto de antibiótico profiláctico y que se le dé la inmunoglobulina oportunamente y se mida la dinámica. Ahora les voy a decir otra cosa. Los médicos acá colocan el inmunoglobulina, ya, infusión, ya, chao, te veo el próximo mes. Siguiente mes, te veo el próximo mes. Pero las inmunoglobulinas pueden ser peligrosas. ¿Qué pueden producir? Pueden producir cuadros, por ejemplo, como obstrucción de las intracisternales. Yo vi un paciente así, que iba al hospital de policía, y en neurología el que le ponía los antibióticos, le ponía las inmunoglobulinas. Y un día el chico empezó a hacer déficit motor. Ah, te ha dado una meningitis viral y hay que ponerte la inmunoglobulina intratecal por el canal raquídeo. Es una opción. Finalmente, el déficit fue ascendente. Yo lo vi en su casa, en un lindo departamento frente al Pentagonito, padres
posibilidad económica alta, descerebrado. Cuando se estudió, había hecho un cuadro de obstrucción intracisternal y hubo presión intracraneana y se deterioró. Entonces, señores, esto no es una broma. Algo hay que hacer. Por eso estoy acá. Síndrome de Job. Si hay alguna enfermedad nacional en el Perú, es el síndrome de Job, o también llamado síndrome hiper-IgE. ¿Qué puede estar fallando en alguien que se le aumenta la IgE? ¿La inmunidad celular o humoral? Humoral. Cero tiene todo el auditorio. Es un defecto de las células T helper 17 que inducen IgE por una falla del STAT3 que controla la síntesis de inmunoglobulinas. Es un reflejo contrarregulatorio de lo que falla. Claro, eso es muy complicado para explicarlo acá. Y ya se nos acabó el tiempo. La próxima recién en 2 o 3 horas. Nos vemos.